El caso de José María Melo como presidente de Colombia, su golpe de Estado de 1854 en abril y la contrarrevolución organizada por expresidentes y por la burguesía comercial de ese año en ascenso, nos permite elaborar un paralelo entre las circunstancias del derrocamiento con lo que está sucediendo hoy en Venezuela y mencionar las intervenciones norteamericanas de injerencia en otros países. En otras palabras, Estados Unidos en el siglo XIX, ya en 1843, se había tomado Texas, o sea, le había quitado a México la región de Texas. En 1849 se había tomado abusivamente y con cancamuzas o ardides legalistas, se había tomado California. Y en 1853, Mesilla, un paso interoceánico en México, de territorio mexicano, para abreviar los recorridos precisamente hacia las zonas cercanas a California, evitándose el paso por el oeste, que era un paso riesgoso por los enfrentamientos con las comunidades indígenas que se resistían a la doblegación y dominación del ejército norteamericano. En el siglo XIX, también a mediados, están todas las incursiones de Estados Unidos en Centroamérica para volverlas repúblicas bananeras, es decir, los primeros pasos. Y a la altura de 1853, 1854, ya hay una intentona de construir en un proyecto con los llamados Pinkerton, unos paramilitares, y un filibustero, William Walker, de construir un canal interoceánico por Nicaragua, a través del lago de Nicaragua, ¿sí?, que tiene cabecera al municipio de Granada. Ya se pensaba en ese canal interoceánico que fuese más cercano a Estados Unidos que lo que después va a ser el canal interoceánico como proyecto, tomándose o insuflando el independentismo en Panamá a principios del siglo XX, concretamente finales de la Guerra de los 1000 días entre 1902 y 1903. Bueno, y podríamos mencionar otras intervenciones como la de Guatemala en el siglo XX para derrocar a Jacobo Arbenz, la de Chile en el 73 para derrocar a Salvador Allende, la de Granada con Bishop, una región caribeña, una isla, nación, estado caribeño, y otras intervenciones. Pero como se trata aquí de puntualizar lo que pasó con Melo, con José María Melo, que había dado un golpe de Estado en 1854, pues sencillamente el vicepresidente, el señor Ovaldía, el vicepresidente de el señor Obando, se refugia, busca asilo en la embajada norteamericana en Bogotá, en una casona frente a la Universidad del Rosario. Y desde allí conspira y organiza la contrarrevolución, inclusive la entrada de armas que financian, entre otros, Pedro Alcántara Herrán y también el señor Mosquera, Tomás Cipriano Mosquera, para combatir a las tropas melistas que eran apoyadas por los artesanos. Como quiera que se presionó para que ellos no refugiaran o escondieran los dineros de los más acaudalados bogotanos frente a los derrames o imposiciones del gobierno de Melo para financiar el gobierno y financiar el ejército para sostener el poder que los artesanos le habían propiciado.
allí se detecta una conspiración. Pero hábilmente el señor Ovaldía se traslada en agosto a Ibagué y desde allí, como él era el vicepresidente defenestrado, se declara presidente. Y al declararse presidente, reconoce el gabinete que tenía José María Obando y comienza a gobernar con los ejércitos insurrectos y se crea un paralelismo, dos presidentes, como el caso venezolano ahora con Maduro y Guaidó. Y seguramente Guaidó en algún momento terminará en la embajada norteamericana de Caracas. A ver, lo que se quiere mostrar en este clip histórico son las similitudes. Entonces voy a extenderme un poquitico de los 5 minutos, unos 40 segundos, para decir lo siguiente. Cómo el señor James Green, que era el embajador de los Estados Unidos, no solamente conspira ayudándole a Ovaldía, sino que viola el derecho internacional en el sentido de que, si bien es cierto, Melo no se tomó la embajada militarmente, sí presionó diplomáticamente, pero no logró que se frenaran las actuaciones de Ovaldía. En un momento determinado tiene que trasladarse Ovaldía a la embajada británica antes del viaje a Ibagué. Y lo que aquí entonces se demuestra es cómo dos embajadores apoyan una contrarrevolución, se van contra la nueva situación de hecho y supuestamente apoyan a los legalistas o constitucionalistas. Es decir, se abrogan quienes han sido defenestrados, que ellos son los constitucionalistas. Esto es para demostrarle el retorcimiento del derecho cuando se presentan situaciones de estas. Lo mismo pasa en Cataluña. En Cataluña, ¿sí?, desde el gobierno central de Rajoy, antes de ser defenestrado por el Parlamento, cambiado la investidura por Pedro Sánchez, decían que ellos eran los constitucionalistas y los independentistas catalanes, por un referéndum que es un mecanismo de participación, eran los subversivos. Y ahora que llegó Pedro Sánchez al poder, dice que se apoyan los independentistas y que eso es un golpe de Estado, cuando realmente es un choque de soberanías. Es decir, cómo las interpretaciones se dan para conveniencia de quienes detentan el poder y no dejan que las fuerzas populares asciendan ni por vía del nacionalismo ni por vía del independentismo.